Hablar de sistemas afines es preguntarse es con respecto a qué o con respecto a quién un sistema es afín. Recordemos que la afinidad no se refiere solamente a sistemas no lineales, estamos hablando de todos los sistemas en general, tanto lineales como no lineales. La palabra afín, para entender el concepto en sistemas dinámicos, vamos a utilizar un ejemplo. Aquí tenemos un sistema, esto representa un sistema, x' igual a x1 al cuadrado más x2 más 5u1. Este es una ecuación, es una ecuación diferencial que tiene como estados a x1 y x2 y tiene una entrada u1. Tenemos otra ecuación. Este sistema tiene dos ecuaciones diferenciales en el que la segunda ecuación es la derivada de x2, que es igual a x1 menos 3u2. Entonces este es un ejemplo genérico, un ejemplo cualquiera. Entonces este modelo, como ya habíamos explicado, puede representarse de forma general como una función de x1, una función que depende de x2 y que depende de la entrada 1 y de la entrada u2. Todo el sistema o las derivadas de los estados dependen de una función o dependen de funciones que involucran a las variables de estado x1, x2, u1 y u2. Es una forma de representar este modelo en una forma general. O bien podemos separar esas funciones de tal manera que tenemos la representación de la primera ecuación en el primer renglón y tenemos la representación de la segunda ecuación en el segundo renglón, donde la derivada de x1 pues es una función de x1, x2, u1 y u2, aunque realmente si recordamos solamente tenemos u2, pero con propósito de generalizar esto es realmente válido. x2 pues es una función tanto de x1 como de u2, pero para generalizar pues colocamos todos los estados y todas las entradas, ¿sí? Entonces la primera ecuación está representada por la función f1 y la segunda ecuación la representamos con la función f2. Entonces, como les repito, cada renglón representa a cada una de las ecuaciones que habíamos planteado con anterioridad de nuestro modelo, que aquí se los vuelvo a colocar. Sería x' es igual a x1 al cuadrado más x2 más 5u1. Este es x1'. x2' es igual a x1 menos 3u2. Eso también puede ser representado de esta forma, en el que nuestras ecuaciones diferenciales pues son estructuradas como una función de los estados más una función que multiplica las entradas. Esa es otra forma de representar nuestro sistema. Y bueno, si recurrimos al ejemplo que estamos nosotros eh, explicando, podemos ver que si separamos los estados de las entradas, pues aquí tendríamos, por ejemplo, para su representación en forma de matriz, tenemos x1, tenemos x2, que es el vector de estados, pero derivado. Sería igual, por ejemplo, aquí tendríamos una matriz que multiplicaría a x1 y x2, el vector de estados. Y obviamente para la primera ecuación tendríamos una situación en el que
por ejemplo, este primer término es un término no lineal. Entonces, aquí de entrada podemos ver que tenemos una no linealidad que estaría afectando a nuestro sistema, por ejemplo, y tendríamos por aquí otra matriz que estaría multiplicando a nuestras entradas, por ejemplo, que sería U1 y aquí U2. Entonces, en la primera ecuación sería 5U1 y aquí tendríamos menos 3U2 por este valor. Entonces, esta parte de aquí, pues, no la podríamos representar con una matriz multiplicado por el vector de estados, ya que tenemos una no linealidad. Entonces, en sí, aquí tendríamos una función f de x, y aquí tendríamos una función, más bien sería, como es una matriz o un vector de valores constantes, entonces esto podría ser una matriz B multiplicada por el vector de entradas. Lo cual, bueno, es lo que habíamos representado previamente aquí. Tenemos una función f de x, tenemos una función g de x, que como ya lo vimos hace rato, para nosotros g de x sería una matriz B, debido a que tenemos valores constantes en esa matriz. Entonces, no es una función que dependa de los estados. En cambio, aquí sí tenemos una función que depende de los estados, y ese es f de x. Entonces, si nosotros corroboramos, pues aquí tendríamos para la primera ecuación x1', que sería a x1 cuadrado más x2 más 5 por 1, sería 5, 1, más 0 por u2, pues es 0, y por tanto se nos escribe. Para la segunda ecuación tendríamos x2', que va a ser igual a x1, que es esta parte de aquí, más 0 por u1, y es lógico ya que no tenemos entrada u1, pero sí tenemos entrada u2, y sería menos 3 por u2, que bueno, en este caso, en vez de un signo más, tenemos menos 3u2, lo cual es congruente con lo que nosotros teníamos previamente. ¿Sí? x1 al cuadrado x2 más 5u1, x1 menos 3u2, que es lo que tenemos aquí. x2 al cuadrado más x1 al cuadrado más x2 más 5u1, x1 cuadrado más x2 más 5u1, que es lo que tenemos aquí. X menos 3u2. X1 menos 3u2. Okay, aquí sería x1 menos 3 por u2. ¿Okay? Entonces es una forma de representar también a nuestro sistema. Entonces podemos ver que esta matriz depende de los estados. Esta matriz no depende de los estados, ni tampoco depende de las entradas. Es una matriz con valores constantes, lo cual hace que en esta parte haya una linealidad con respecto de las entradas. También podemos representarlo de otras muchas maneras. Por ejemplo, podríamos nosotros separar las entradas de manera que estén independientes en términos separados. Y podemos decir también, es la misma representación del mismo modelo matemático que tenemos aquí, solo que se separan U1 y se separan U2, que es lo que tenemos en esta parte. Seguimos teniendo una función f de x, y aquí seguimos teniendo, bueno, aquí tenemos ya una matriz B, pero dividida, en el que multiplicamos por U1 y multiplicamos por U2. Entonces, puede ser esta representación así, o puede ser
con la representación que tenemos aquí, que no es más que sumar una función en términos de los estados más pues una sumatoria con cada una de las entradas, ¿sí? Donde cada una de las entradas se multiplica por una matriz, en este caso una matriz que puede ser una matriz G de X, en caso de que fuera una matriz que dependa de los estados, o como en este caso, pues esa matriz G, por eso la representamos con un valor G, pues es simplemente un vector de valores constantes. Entonces esta es otra forma de representar los modelos. Entonces todo va a depender de lo que nosotros queramos observar del sistema. Y bueno, vamos a optar la representación que más nos convenga. Entonces, ese ejemplo que acabamos de desglosar un poco y de representar de muchas maneras, pues resulta que es un sistema afín al control, ¿sí? Y el control pues no es más que estos U1 o U2 son las entradas del sistema que mantienen al sistema en una condición determinada. Entonces, hablar de sistemas afines es preguntarnos, tal como lo dijimos al principio, ¿es afín con respecto a quién? Entonces, en este ejemplo, nuestro sistema es afín al control. ¿Por qué es afín al control? Porque es donde encontramos las linealidades, o por ejemplo aquí, esta es la matriz B por U, por el control, y aquí esta matriz, que es la matriz f de x, pues es la matriz que depende de los estados, y resulta que los estados pues tienen no linealidades, como en este caso que es x1 al cuadrado. Eso es una no linealidad. Entonces por eso decimos que es afín al control. ¿Sí? Entonces aquí tenemos todas las representaciones que acabamos de explicar. Y en todas las representaciones podemos ver de una mejor manera o no si el sistema es afín y si es afín con respecto de quién. Entonces, este sistema, repito, es afín al control porque el término o coeficiente matricial que acompaña a las entradas U1 y U2, pues son lineales. Es decir, son matrices con valores constantes. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender por qué la afinidad se refiere a si un sistema es lineal con respecto ya sea de los estados o de las entradas, que aquí les llamamos control. Otro ejemplo de un sistema afín al control, por ejemplo, sería este, donde x1' es igual a menos 3x1 cuadrado más 6x2 por u. Entonces aquí tenemos una no linealidad porque tenemos un término cuadrático. Y la otra ecuación que representa el sistema es menos 6x2 más 6 raíz de x1 por x2 por u. Entonces aquí tenemos otra no linealidad. Aunque esto está acompañando a nuestro control, si hiciéramos alguna de las representaciones que expliqué hace un momento, podríamos verlo un poquito más claro. Su representación pues sería de esta manera, ¿no? Tendríamos, vamos a colocarle otro colorcito. Tendríamos, por ejemplo, x1, el vector de estados, obviamente, el vector de estados derivado es igual. Aquí tendríamos 3x1 al cuadrado
Y aquí tendríamos menos, bueno, aquí es menos, y aquí también sería menos 6x2 más, aquí tendríamos, para la primera ecuación tendríamos 6x2, y aquí tenemos esta parte no lineal que es 6 raíz de x1 por x2, y esto es multiplicado por el control. Entonces, aunque tenemos una función aquí f de x y aquí una función g de x, donde tanto g de x como f de x presentan no linealidades. Entonces, esas no linealidades podemos notar que son no linealidades, pero con respecto de los estados. Mientras que el control, la entrada U, pues es lineal, lo que nos lleva a concluir que este sistema también es un sistema afín al control. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos una representación general, x' igual a f de x más una g de x multiplicado por u, donde f de x es esta matriz y g de x es esta otra matriz. F de x tiene esta no linealidad y g de x tiene esta no linealidad. Sin embargo, el control es una función lineal, por lo tanto, estamos ante un sistema que tiene una afinidad al control. En el caso de los sistemas LTI, sistemas lineales invariantes en el tiempo, donde ya sabemos que su representación general pues es x' igual a x más b por u, que es esta que está aquí. Entonces, podemos decir, como ya habíamos visto previamente, que el vector x pues es un vector de estados y están representados de manera lineal. Y aquí también el vector, la señal de control o entrada es una función lineal. Y las matrices, tanto la matriz A como la matriz B, son matrices constantes, son matrices con elementos constantes. No son matrices que estén en función de variables de estado o de control. Entonces, podemos decir que los sistemas LTI son afines tanto a los estados como al control. Con todo esto, si vemos otro ejemplo, podemos aquí ver que tenemos un sistema no lineal donde x1' es igual a x1 más x2 más u al cuadrado. Aquí ya estamos viendo que el control es un control elevado al cuadrado, lo cual hace que ya nuestra función de control pues sea no lineal. En el caso de los estados no vemos ninguna linealidad en los estados, perdón, ninguna no linealidad en los estados. x2' es igual a x1 menos x2 más 3u. Entonces, en la única parte donde nosotros vemos una no linealidad es en la señal de control. Entonces eso ya nos está diciendo de antemano que el sistema no va a ser afín al control. Más bien este sistema, debido a que no tenemos no linealidades en los estados, podemos decir que es un sistema afín a los estados. Entonces, esto lo podemos ver un poquito más claro si hacemos una representación del sistema en forma matricial. Podemos notar claramente que podemos acompañar el vector de estados por una matriz constante y
En este caso tendríamos que agregar un vector de las señales de control, pero donde tenemos para la primera ecuación una señal de control al cuadrado y en la segunda ecuación una señal de control multiplicada por 3. Entonces la no linealidad la tenemos en la primera ecuación y aquí tendríamos x1 por x, el vector de estados multiplicado por una matriz, pues aquí sería 1, porque tenemos solamente x1 multiplicado por 1, x2 multiplicado por 1, y aquí tenemos x1 multiplicado por 1 y x2 multiplicado con menos 1. Entonces esta sería nuestra matriz A. Este es el vector de estados más, en este caso no podemos decir que sea una matriz B por U, sino aquí es una función, o vamos a llamarle no función F, sino una función G de U. ¿De acuerdo? Entonces x' es igual a A por X más G de U. Esa sería su representación matricial y su representación general. Entonces esto lo resumimos aquí. Es un sistema afín a los estados, porque vemos que es una matriz constante y los estados son lineales. No es afín al control porque aquí tenemos una no linealidad en la primera ecuación. Y su representación general pues sería esta, ¿no? La que acabamos de explicar, que es x' igual a A por X más G de U. Aquí la tenemos resumida. ¿Ok? Tenemos la matriz, que es la que acabamos de obtener, 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, 1, menos 1, x1, x2, y sumado con la matriz del control. Y bueno, tenemos un ejemplo más sobre un sistema que puede o no ser afín tanto a los estados como al control. Entonces, tomemos como ejemplo este, que es x1', que es igual a 5u por x1, más 6u cuadrada por x2, y tenemos x2', que es igual a menos 3x1 menos 2x2. Entonces la única forma de representar este sistema, dado que tenemos una combinación, aquí tenemos funciones, la función de x1' es una función que depende tanto de los estados, x1, de x2 y depende de u, pero donde tenemos la no linealidad es en el control. Entonces, como los estados x1 y x2 en ningún momento aparecen con no linealidades, entonces este sistema sigue siendo un sistema afín a los estados. ¿Ok? Aunque está combinado y multiplicado con las señales de control, podemos seguir diciendo que es afín a los estados. No podemos decir que es afín al control porque aquí tenemos una no linealidad. Ese término al cuadrado o esa señal al cuadrado representa una no linealidad. Entonces, la única forma de representar el sistema es con una matriz. Tenemos 5u por 6u cuadrado, más 6u cuadrado, y bueno, aquí faltaría el vector de estados, x1 y x2. Vemos que el vector de estados pues es un vector lineal, no tiene términos cuadráticos, entonces podemos decir que el sistema es afín a los estados. En el que su representación general, pues ya aquí vemos es x'. Aquí vemos es x' igual a una matriz A que depende de la señal de control multiplicado por el vector de estados. Sé que es esta representación que tenemos aquí abajo. Aquí ya vemos cómo la matriz A
pues es una matriz A que ya depende de un parámetro distinto, que depende en este caso del control. Pero, pues también podemos tener, precisamente derivado de eso, los sistemas LPB, que son sistemas de parámetros variables, sistemas lineales de parámetros variables, que también se pueden clasificar o se puede definir su afinidad en términos de sus estados o en términos del control. Entonces, pero más que nada podemos definir estos sistemas LPB como afines a sus parámetros, precisamente esos parámetros variables. Entonces, si tenemos este ejemplo en el que x, la derivada de x1 es igual a una función o un parámetro r que varía con el tiempo, multiplicado por el estado 1, más 6 veces el parámetro que varía con el tiempo, multiplicado por el, eh, el estado x2, y tenemos la derivada de x2 que es igual a menos la función r de t multiplicado por el estado 1. Entonces, al representarlo en forma matricial, pues tendríamos el vector de estados y tendríamos la matriz de parámetros variables, que en este caso es R. Y esos parámetros pues son lineales, ¿no? Entonces, estos sistemas igualmente es un sistema afín del control. Y también podemos decir que esto es un sistema de parámetros variables afín a los parámetros, porque los parámetros son lineales.